Muy buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. La clase pasada hablamos sobre el sistema reproductor masculino y hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. En primer lugar, ¿cuál es la función del sistema reproductor femenino? ¿No? La primera función es producir gametos femeninos, o sea, producir óvulos. Porque la semana pasada ya se produjo eh, la mitad de una célula. Ahora para completar, para formar un nuevo ser, necesitamos la otra mitad, que tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces, más los 23 de los espermatozoides y 23 de los óvulos, entonces van a formar los 46 cromosomas. Entonces, la primera función del aparato reproductor femenino es producir los óvulos. Otra función del aparato reproductor femenino o sistema reproductor femenino es recibir a los gametos masculinos, ¿no? Antes de la fertilización. Proporcionar un medio adecuado para la fertilización de los óvulos, ¿no? Un lugar adecuado donde pueda realizarse la fecundación. Proporcionar también un entorno físico y hormonal adecuado para que el embrión que se ha formado, el huevo cigote que se ha formado, se implante en el útero. Al mismo modo va a acomodar, va a nutrir al embrión hasta que se convierte en feto durante todo el embarazo, los 9 meses. Entonces, esa es la función del sistema reproductor femenino. Muy bien, ahora vamos a ver vamos a hablar sobre la anatomía del sistema reproductor femenino. Entonces, vamos a hablar sobre los genitales internos. Muy bien. Los genitales internos sería todo lo que no se ve. Acá tenemos a los ovarios, ¿sí? Que son los que van a, que son las gónadas, las que van a proporcionar o las que van a desprender los óvulos, ¿sí? Tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Luego, recordemos que estas glándulas ováricas se encuentran en las fosas ilíacas, ¿no? Tiene una forma de almendra. En las niñas es de color rosado, en las adultas es de color rojo y grises en las personas mayores. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros de longitud por 2 a 3 centímetros de grosor. Pesa aproximadamente de 6 a 8 gramos, ¿no? Su peso es aproximadamente de 6 a 8 gramos. ¿Qué más podemos decir? Presenta un estroma que está formado exclusivamente por tejido conectivo. Presenta dos zonas, ¿sí? Presenta dos zonas. Tenemos la corteza y la médula. La corteza, como todos sabemos, es la periferia que presenta a los folículos en diferentes estadios de maduración. Ojo, a los folículos en diferentes estadios de maduración. Y en la médula, en la parte interna, vamos a encontrar los nervios, los vasos sanguíneos, cuya función va a ser la síntesis de hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a los ovarios. Vamos a ver la otra parte, esta parte de acá. Estas son las trompas de falopio, ¿sí? Las trompas de falopio
son los que van a conducir a los óvulos, ¿sí? Conecta los ovarios con el útero. Estas partes de acá se denomina fimbrillas, ¿sí? Las cuales van, las cuales van a permitir, o sea, van a atrapar, se puede decir, el óvulo, ¿no? Cuando madura, captura y va a proceder a un traslado, transporte del óvulo. Ya, continuamos. Entonces, estos extremos se denominan las fimbrías, ¿no? Que son los que van a atrapar a los óvulos. Las trompas de falopio poseen una mucosa, unos pliegues y también una mucosa. Está formado por un epitelio con células cilíndricas, pero que tienen cilios, ¿sí? Que tienen cilios, lo cual va a permitir, ¿qué cosa? El transporte del ovocito que va a salir del ovario. ¿Ya? Hasta su traslado al útero. Y para ello se vale de los cilios. También va a presentar movimientos peristálticos y que van a permitir el traslado. Si ocurriese si el espermatozoide llegase acá, o sea, por esta parte de acá empezaría la fecundación, ¿ya? Aquí se realizaría la fecundación. Vamos a ver ahora las características del útero. El útero, también denominado matriz o seno de materno, porque es el órgano donde se va a implantar el huevo cigote, que posteriormente se transformará en embrión y posteriormente en feto, ¿sí? Se encuentra situado entre la vagina, aquí la vagina, y las trompas de falopio. Va a alojar al blastocito, porque cuando llega acá, ojo, recuerden que acá se implanta, ¿no? Se produce la implantación. Entonces va a empezar a recorrer en el traslado, se va a multiplicar. Y acá va a llegar en forma de blastocito, el cual va a implantarse en el endometrio, aquí en la pared de este útero. En la especie humana dura unos 280 días, ¿no? Ahora, pesa aproximadamente 70 gramos, tiene una medida de 8 por 5 por 3 centímetros y presenta las partes que son fondo, cuerpo, istmo y cuello, ¿ya? Entonces esas son las partes. El útero también consta de 3 capas. El endometrio, esta parte interna, presenta el miometro, la parte musculosa, y el perimetrio. Entonces esas son las 3 partes del útero. Continuamos. Vamos a hablar sobre los genitales externos. Internos, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los genitales externos. Ya hemos hablado de esto. A ver, vamos a ver acá. En este gráfico ya hemos hablado de eso. En este gráfico vamos a ver los genitales externos, ¿sí? Los genitales externos está constituido, bueno, no se puede identificar acá, por el monte de Venus, que vendría a ser toda esta parte, ¿sí? El monte de Venus, la vulva, hay una especie, una parte interna acá, los labios menores, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? De la vagina,
y los labios mayores que vendrían a ser estos de acá, los de afuera. Generalmente los labios mayores son más rugosos y ahí está poblado por vellos, ¿no? Y tenemos una especie de pene, bueno, que no se puede apreciar acá, que se llama clítoris, que sería el pene atrofiado en el caso de la mujer. Y la parte, se puede decir, la parte eh, más sensible, ¿no? De la mujer. Muy bien. Vamos a ver ahora, bueno, ya hemos visto, vamos a ver este video, ¿ya? A continuación vamos a ver este video. Vamos a ver la ovulación, cómo se realiza. Bluetooth mode. El embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. El dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Muy bien, entonces ahí han podido apreciar lo que es la ovulación, ¿no? Cómo es arrastrado a través de los cilios para poder llegar al útero, ¿no? Y ya saben que si no hay un espermatozoide, eso se va a desprender y mediante la menstruación se va a eliminar, ¿ya? Aquí tenemos entonces más claro lo que son el ovario, ¿no? Que es la gónada. Acá tenemos los ovocitos que van a madurar. Acá tenemos las fimbrias, la trompa de falopio, que va a estar conectado al útero. Este es el útero, el cuerpo del útero. Acá está el cuello uterino, ¿no? Las capas del útero, el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿sí? Acá tenemos la parte de la cervix y esta sería la vagina. Muy bien. Aquí también tenemos un video que nos va a hablar acerca de la menstruación, ¿ya? Por favor. Vamos a ver lo que es la menstruación. Cuáles son las hormonas que se desprenden, cuánto dura, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Muy bien, por favor, miramos con atención. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de los 10 a los 14 años, momento denominado menarquía, y desaparece entre los 45 y 55 años, la menopausia. De forma general, cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. Consta de dos fases. La fase folicular. Se produce la maduración de un óvulo dentro del folículo y finaliza con la ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo. La fase lútea. Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo. En la fase folicular sucede, bajo la acción de la hormona estimulante del folículo, FSH, procedente de la hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de un óvulo con sus células circundantes. El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona que provoca el aumento del endometrio del útero, que se llena de vasos sanguíneos. Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y del aumento de otra hormona hipofisal, la hormona luteinizante LH, provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo en la mitad del ciclo menstrual. El óvulo se desplaza a las trompas de falopio para la fecundación y después al útero. En la fase luteal sucede. Tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o amarillo. La LH, hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, preparándose para recibir al embrión. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo degenera. Si no hay fecundación, la disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su expulsión al exterior, que es la menstruación. La menstruación puede durar unos 5 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. Destinos del óvulo. Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la fecundación. El ciclo continúa y acaba en la menstruación. Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. Muy bien, entonces ahí continuamos. Muy bien, eso sería todo. En la videoconferencia vamos a ver lo que es la prueba del Papá Nicolau, para qué sirve, qué es lo que se quiere demostrar, ¿ya? Más que todo es una prueba que se realizan las mujeres de las paredes del cuello uterino para ver detectar en forma temprana las alteraciones del cuello uterino, porque posteriormente eso puede llegar a producir el cáncer. Entonces, para evitar eso es que se realizan las pruebas del Papá Nicolau, ¿ya? Muy bien, chicos, se cuidan, hasta la próxima. Gracias.